Bienvenido, querido estudiante herreriano, a una nueva clase virtual. El día de hoy nos reencontramos con los estudiantes del primer año de secundaria con el curso de geometría. El tema que desarrollaremos será la primera parte de las líneas y los puntos notables. Muchos de nosotros sabemos que dentro y fuera del triángulo existen algunas líneas que nosotros trazamos para que nos ayuden a resolver un problema. Una de las líneas más conocidas es justamente la altura. La gran mayoría de nosotros sabemos trazar una altura en un triángulo, sin embargo, hay unas ciertas características y cualidades en la misma. Veamos, ¿qué es la altura? Es aquel segmento que sale de un vértice y corta en forma perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. ¿Qué quiere decir de forma perpendicular? Que lo corta formando 90 grados. Veamos este triángulo. Esa línea que acabo de trazar desde el vértice superior hacia el lado opuesto inferior, cayendo exactamente formando 90 grados con este, se le llama altura. Sin embargo, en un triángulo no solamente existe esa altura. Si yo trazo desde el vértice izquierdo hacia su lado opuesto, también puedo trazar una altura, cayendo 90 grados. Y curiosamente, y es aquí donde viene una de las particularidades de las líneas notables, es que la tercera altura, trazada desde el vértice interior derecho, caerá y pasará exactamente por la intersección de las dos anteriores. A ese punto en el cual se cortan las tres alturas, la denominamos normalmente con la letra H. ¿Y qué viene a ser H? Es el ortocentro. Entonces, el ortocentro es el punto donde se intersectan o se cortan las tres alturas de un triángulo. Veamos un caso particular, el caso del triángulo rectángulo. Por ejemplo, yo voy a trazar la altura relativa a la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Voy a trazar la altura relativa a la hipotenusa. ¿Cuál vendría a ser las otras dos alturas? Exacto. Una de las alturas vendría a ser un cateto. ¿Y la otra altura? Muy bien, la otra altura vendría a ser el otro cateto. Quiere decir que en este caso particular, el ortocentro está exactamente en el vértice donde el triángulo rectángulo forma 90 grados. Veamos una siguiente línea que se llama mediana. ¿Qué viene a ser la mediana? Tenemos que relacionar mediana, punto medio. Es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto de dicho vértice. Profesor, traducido esto de aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un triángulo cualquiera, ABC, y vamos a trazar a partir del vértice B una línea pero hacia el lado opuesto. Pero ¿cuál es la particularidad de esta línea? De que cae exactamente en el punto medio. A esa línea le vamos a llamar BM. Pero no solamente existirá esa línea BM, que ahora la vamos a conocer como mediana, sino también puedo trazar desde el vértice C hasta el lado opuesto a B, exactamente también en el punto medio. Y al igual que el caso anterior que la altura, la tercera mediana caerá exactamente por la intersección de las dos anteriores. Pasará por ahí y exactamente cortará al lado opuesto BC en el punto medio. Como habíamos dicho, a la línea BM se le conoce como mediana. Y el punto en el cual se están cortando o intersectando las tres medianas la denotamos con la letra G. ¿Qué viene a ser G? G se llama baricentro. ¿Qué viene a ser entonces el baricentro? Es aquel punto donde se intersectan o se cortan las tres medianas de un triángulo. Veamos una tercera línea notable llamada mediatriz. No confundas la mediatriz con la mediana, por favor. La mediatriz es una recta, no es un segmento por si acaso, es una recta que pasa por el punto medio
de un lado cortándolo de forma perpendicular, o sea, cortándolo formando 90 grados. Veamos ahí el triángulo ABC y nosotros trazamos la recta L que cae exactamente en el punto medio de uno de sus lados y formando 90 grados. A esa línea se le llama mediatriz del lado AC. Y así como existe la mediatriz del lado AC, también existirá la mediatriz del lado AB y la mediatriz del lado BC. Esas tres mediatrices se van a cortar en un solo punto también, que lo denotamos O, llamado circuncentro. Y el circuncentro es el punto donde se cortan las tres mediatrices de un triángulo. Recuerda que en un triángulo hay siempre tres líneas, tres alturas, tres medianas, tres mediatrices. Veamos uno de los ejercicios de tu libro. Por ejemplo, el problema número 1 de los propuestos número 5 me dice hallar el valor de x en el siguiente gráfico. Solamente por razones de facilidad vamos a agrandar un poco la figura. Observa bien este gráfico. Tú observas dos líneas que se están cortando formando el ángulo X. Si tú te das cuenta, esas dos líneas que se están cortando forman 90 grados con su lado opuesto. Quiere decir que esas dos líneas que están cortando se llama altura. Y por supuesto, la tercera pasará por ese punto de intersección. Sin embargo, en este caso no será necesario el trazo. Por razones de facilidad, vamos a ponerle nombres a los vértices, ¿correcto? A, B, C, M y H, el punto donde se están cortando las alturas. Y observamos de que la altura vertical forma 90 grados tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, si tú observas en el triángulo ABM, el ángulo ABC, en el triángulo ABC, un ángulo mide 24 grados, necesariamente el otro ángulo en el vértice A medirá 66 grados. Ahora observaré el triángulo AHM. En el triángulo AHM, el ángulo X es un ángulo externo al triángulo. Y recuerda que todo ángulo externo a un triángulo es igual a la suma de los interiores opuestos. ¿Qué quiere decir? De que 66 grados más 90 grados debe darme el valor de X. Donde simplemente el valor de X vendría a ser 156 grados. Y con eso marcamos nuestra clave C. Veamos un segundo problema. Similar al anterior, hallar el valor de X en la siguiente figura. Por razones de facilidad, agrandaremos la figura de esta manera. Y también en este caso observamos que esas líneas que están trazadas son alturas. Entonces vamos a ponerle nombres a los vértices. Y lo primero que vamos a observar es el triángulo ABC. En el triángulo ABC, si te das cuenta, el vértice C mide 36 grados. Quiere decir que el vértice A debe medir 54 grados para que todo me dé 90 grados y la suma de los tres me dé 180. Y nuevamente observamos el triángulo AHM. En este triángulo AHM tengo un triángulo rectángulo, donde la suma de los dos ángulos agudos en los vértices A y H deben sumar necesariamente 90 grados. Entonces X más 54 grados será 90 grados, donde X simplemente vale 36 grados. Y con eso marcamos nuestra clave D. Bien, esperando que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos vemos en una próxima ocasión y no olvides darle like al video.